Hoy estamos aquí con Elisa Hola a todos. para explicarles cómo se hacen spaghetti al tonno. Estamos en la Toscana, en el centro de las colinas que tanta gente conoce, para explicarles verdaderamente cómo se come aquí en casa. Estos son los ingredientes que ustedes van a necesitar para hacer una verdadera pasta al tonno: ajo, aceitunas, atún, alcaparras, obviamente aceite, vino blanco para esfumare y pan rallado. Al final van a ver que es el toque italiano para la pasta. Y sobre todo spaghetti martelli, que es una de las mejores pastas italianas porque la calidad de la pasta es fundamental para nosotros. Bueno, primer paso, hay que poner aceite en la sartén con el ajo para crear la base para la salsa. La salsa va a ser muy fácil, pero muy sabrosa. Ahora que el ajo está un poco frito, se pone el atún, bajando el fuego para que no queme. Se le agrega las aceitunas y las alcaparras. Y se deja un poquito en el aceite. Cuando ya el atún se ha frito un poquito en el aceite, junto a las olivas y a la alcaparra, se tira medio vaso de vino. Y se deja la salsa cocinar. Es un tema de 5 minutos. Cuando el vino evapora, ya la salsa está lista. Mientras que se va haciendo la salsa, un consejo: hay que hervir la pasta en mucha agua, en una olla grande. Vamos a cocinar en esta olla 200 gramos de pasta, que es la cantidad para 2 personas. Hay que poner en el agua hirviendo la sal que se necesite, porque es muy importante cocinar la pasta con sal, si no va a salir muy sin sabor. El vino está acabando de evaporar y entonces vamos a tirar la pasta. Les recuerdo: mucha agua, sal, y hay que contar los minutos que vienen en el paquete para que la pasta esté al dente. La pasta tiene que hervir y estar bien cubierta de agua. Vamos a contar los minutos y vamos a sacar, y le voy a enseñar el toque italiano a la pasta con tonno. Bueno, cuando la pasta está cocida, hay que tirarla en la sartén en el fuego para que pierda todo el agua que queda y se junte bien a la salsa. Esto es algo que fuera de Italia muy poco se hace, porque en general se pone la salsa arriba de la pasta, pero eso es un error, porque la pasta se tiene que juntar bien a la salsa. Y cuando ya esté bien mezclado y juntado, se le pone encima a la pasta el pan rallado. Para algunos platos de pescado, para alguna pasta de pescado, se le pone el pan rallado porque el queso no es indicado para el sabor del pescado. Y el pan rallado ayuda a darle esa amálgama a la pasta con la salsa, que verán, es muy rico. Bueno, así aparece el plato acabado y ahora a comer. Cotto e mangiato. Así les aparecerá el plato acabado.